Buenas tardes, mi nombre es Johan Porres, aprendiz de la tecnología en radioterapia. Ahora les voy a hablar un poco sobre las partes y el funcionamiento de algunos equipos como son los rayos X, la fluoroscopia, la tomografía computarizada y la tomografía por emisión de positrones. Pasaremos entonces con los rayos X, que son los que se producen cuando los electrones con movimiento rápido inciden en un objeto de metal, ¿sí? La energía cinética de los electrones se transforma en energía electromagnética. La función del sistema de imagen por rayos X es proporcionar pues como un flujo controlado de intensidad de electrones suficiente para producir un haz de rayos X apropiado para la imagen, ¿sí? Los tres componentes principales de un sistema de imagen por rayos X son el tubo de rayos X, la consola de control y el generador de alto voltaje, que ya los vamos a explicar a continuación. Otros pues como extras que hacen parte de la sala o el equipo de, de rayos X es la tabla pues donde se hace el examen, ¿sí? Que debe ser de un espesor uniforme y debe ser pues como transparente a los rayos X. Y está el Buki mural y el Buki pues de mesa. Entonces la consola de control normalmente pues proporciona el ajuste de la compensación de línea del kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo de exposición, ¿sí? Esta permite al tecnólogo controlar pues la corriente, el voltaje, eh, de rayos X. Así las de rayos X útil es de calidad y la cantidad pues correcta. La cantidad de radiación se refiere pues al número de rayos X o a la intensidad pues de las de rayos X. Normalmente la cantidad de radiación se expresa pues en miliamperios por segundo. La otra parte principal es el tubo de rayos X, la más importante. Se encuentra en el interior de un revestimiento, pues como lo vemos ahí en la figura 7.1. Muestra pues un diagrama esquemático de un tubo de rayos X de diagnóstico con el ánodo rotatorio, porque hay ánodo rotatorio y ánodo estacionario, ¿sí? Las estructuras internas de un tubo de rayos X consta de tres partes: la estructura de sustento, el revestimiento protector y la carcasa que puede ser de metal o de vidrio. Entonces estas son como las partes principales. El revestimiento protector de algunos tubos de rayos X contiene pues aceite en su interior que sirve como aislante contra descargas eléctricas y como amortiguador térmico para disipar el calor, ¿sí? La carcasa eh, de metal o de vidrio, o sea, un tubo de rayos X es un tubo de vacío electrónico con sus componentes contenidos en esta carcasa. Sin embargo, el tubo de rayos X es un tipo especial de tubo de vacío que contiene dos electrodos, el cátodo y el ánodo, que son como las partes fundamentales, ¿sí? Los vemos también ahí en las gráficas. La carcasa de vidrio está hecha de cristal, ¿sí? Para que sea pues de un cristal Pirex, es un cristal especial para que sea capaz de resistir el calor que se genera allí adentro. La carcasa es como un contenedor que mantiene pues el vacío dentro del tubo. Este vacío permite pues una producción de rayos X más eficiente. Solo con que exista pues una pequeña cantidad de gas dentro de la carcasa, el flujo de electrones desde el cátodo al ánodo se reduce, se producen menos rayos X y se generará pues más calor. La otra parte es el cátodo, que es la parte pues negativa del tubo de rayos X y tiene dos partes principales: un filamento y una capa focalizadora. El filamento es como el que emite los electrones pues cuando se calienta. En el momento en que una corriente a través del filamento es suficientemente alta, los electrones de la capa pues externa de los átomos de filamento son expulsados de este. El filamento se incrusta en una copa metálica llamada copa focalizadora, que es la otra parte, que está cargada pues negativamente. Por ello confirma el haz de electrones en una pequeña área del haz, ¿no? La copa focalizadora es una carcasa metálica alrededor del filamento, ¿sí? El ánodo es la parte pues positiva del tubo de rayos X, y hay dos tipos como lo dije ahorita: el estacionario y el rotatorio, ¿sí? Como lo vemos ahí en la figura 7.10.
Los tubos de rayos X de uso general emplean enano rotatorio porque deben ser capaces de producir haces de rayos X de alta intensidad en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Y el ano pues es la parte pues positiva del tubo, como ya lo dijimos, conduce electricidad, irradia calor y contiene el blanco. La otra parte es el generador de alto voltaje, ¿sí? Que es un sistema de obtención de imágenes por rayos X, es el responsable del incremento de la potencia de salida del autotransformador al kilovoltaje pues necesario para que se produzcan los rayos X. El otro equipo es el fluoroscopio, ¿sí? La principal función de este es ofrecer imágenes de estructuras anatómicas pero en tiempo real, ¿sí? Los estudios dinámicos son exámenes que muestran el movimiento circulatorio o, o el de estructuras con el interior vacío. Durante la fluoroscopia, pues generalmente el radiólogo usa un medio de contraste para resaltar la anatomía. Entonces, cuando puede observar una imagen continua de la estructura interna mientras el tubo de rayos X proporciona energía. Si el radiólogo observa pues algo ya relevante durante el examen de fluoroscopio y desea conservar la imagen para un estudio posterior, pues se puede obtener una radiografía que se llama película de puntos mediante seriografía, sin interrumpir pues el examen dinámico que se está haciendo en el momento. Los rayos X que salen del paciente o inciden en el tubo intensificador de imagen se transmiten a través de la carcasa de vidrio e interactúan con el fósforo de entrada, que regularmente pues es de yodo de cesio. Cuando un rayos X pues interactúa con el fósforo de entrada, su energía se convierte en luz visible. Los cristales de cesio se construyen como agua diminuta y se agrupan en una capa de aproximadamente de 300 milímetros. ¿Sí? Cada cristal tiene alrededor de 5 milímetros de diámetro. El resultado son pues microtubos de luz con muy poca dispersión y una resolución espacial muy mejorada. El seguimiento, el siguiente elemento activo del tubo intensificador de imagen es el fotocátodo, ¿sí? Como otra parte, que está ligada directamente al fósforo de entrada a través de una capa adherente fina y transparente. El fotocátodo pues, es una pequeña capa fina de metal que está compuesta habitualmente de cesio y antimonio, que responden a la estimulación del fósforo de entrada con la emisión de electrones, ¿sí? Entonces ahí vemos pues como las partes, el fluoroscopio y pues las partes asociadas. Entonces ahí en la gráfica vemos que este sistema de fluoroscopia habitualmente incluye un tubo radiográfico que a veces, la mayoría de veces está suspendido en el techo, ¿sí? Tiene una mesa fluoroscópica de exploración y con un tubo de rayos X debajo de la mesa. Algunos de los dispositivos de protección frente a la radiación más frecuentes son la cortina de plomo, que la vemos ahí en la gráfica, la cubierta de Buki, el mandril y guantes con plomo y la ventana de visión pues, protectora. Se muestra también pues, la localización del intensificador de imagen y el equipo de imagen asociado. Luego pasamos al equipo de tomografía, ¿sí? En la tomografía computarizada pues no hay un receptor de imagen convencional como lo hay en una placa o un tubo intensificador de imágenes, ¿sí? Que fueron los equipos anteriores. Una de rayos X bien colimado se dirige al paciente y la radiación atenuada que formará la imagen es medida por un receptor cuya respuesta se transmite a un ordenador, ¿sí? Tras analizar la señal del receptor, el ordenador pues reconstruye la imagen y la muestra en un monitor. La reconstrucción de la sección anatómica en el ordenador se consigue pues mediante ecuaciones matemáticas que son como algoritmos, ¿sí? Adaptadas para procesos pues informatizados.
Es útil pues identificar los tres componentes principales en los sistemas de imagen de tomografía, que son el cabezal o llamado también gantry, el ordenador y la consola de control, como lo vemos ahí en la figura. ¿Sí? Entonces empezaremos con el gantry. El gantry pues consta del tubo de rayos X, los detectores, el generador de alto voltaje, la mesa de soporte para el paciente y el soporte mecánico para cada uno de ellos. Estos subsistemas reciben órdenes electrónicas de la consola de control y transmiten pues datos al ordenador para la producción de la imagen y el postprocesado. El ordenador es un subsistema único en el sistema de imagen de tomografía según el formato de la imagen. Se debe resolver simultáneamente hasta aproximadamente 250.000 ecuaciones. Por ello se requiere pues una gran capacidad de computación para esto. El microprocesador y la memoria principal están en el corazón pues del ordenador utilizado en el TAC. Estos determinan el tiempo entre el final de la obtención y la aparición de una imagen llamada tiempo de reconstrucción. ¿Sí? La eficacia de un examen está determinada en gran manera pues por el tiempo de reconstrucción, especialmente cuando se obtiene pues un gran número de imágenes. La otra parte es la consola de control. ¿Sí? Los sistemas de imagen de tomografía pueden estar equipados con dos o tres consolas. Una consola la utiliza el técnico para hacer funcionar pues el sistema como tal. Otra consola puede servir para que el técnico realice el postprocesado de las imágenes para fotografiar y clasificar pues cada una de ellas. Una tercera consola puede servir para que el médico vea las imágenes y manipule el contraste de la imagen, el tamaño, la apariencia. La consola de trabajo contiene pues contadores y controles para seleccionar las características técnicas de la imagen, ¿sí? El movimiento mecánico del cabezal, la camilla del paciente y los controles del ordenador, permitiendo pues la reconstrucción de la imagen y la transmisión. El terminal de trabajo pues del médico pues es una consola pues como aparte que permite que el médico recupere cualquier pues imagen previa y la manipule para optimizar pues la información diagnóstica, ¿sí? Entonces, ahí vemos pues todas las partes, la consola. Ahí tenemos también el tubo de rayos X que está diseñado especialmente para la tomografía helicoidal. Regularmente pues es un generador de alto voltaje, un tubo de rayos X, también se tiene pues una matriz y varios sistemas de control. Luego pasaremos a la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? La tomografía por emisión de positrones, que también se le llama PET, proporciona pues imágenes funcionales que pueden en algunos casos diferenciar entre los tumores malignos y los tejidos normales circundantes. Esta capacidad puede ser combinada con la información anatómica proporcionada por un escáner de tomografía para completarse pues entre sí. La idea de combinar pues es ambas modalidades es un solo sistema de simulación que ha llevado al desarrollo pues del PET-CT como se llama, que es una unidad que consta de escáneres de PET-CT, de PET de PET y de tomografía, ¿sí? Combinados con un paciente. Debido a que la posición del paciente se mantiene pues constantemente para ambos, al escanear los procedimientos es relativamente pues como sencillo fusionar la información de estos dos escáneres. La imagen de simulación compuesta contiene pues como más información de la que es posible por un simulador solo de tomografía. La física del T pues implica pues como la aniquilación positrón-electrón entre fotones, ¿sí? Por ejemplo, en el compuesto radiofármaco, como lo es uno muy utilizado que es el fluorodeoxiglucosa, incorpora pues el flúor 18 como el emisor de positrones, ¿sí? Que es el isótopo fluoro de oxiglucosa
que es un análogo de la glucosa que se acumula pues en las células metabólicamente activas, debido a que las células pues tumorales generalmente son más metabólicamente más activas que las normales. Un aumento de la captación de este fluoro de oxiglucosa se correlaciona pues positivamente con la presencia de las células tumorales y su actividad metabólica. Cuando el positrón pues es emitido por el flúor 18, aniquila un electrón cercano con la emisión de dos fotones de aproximadamente 0.511 megaelectronvoltios en direcciones opuestas. Estos fotones pues son detectados por detectores de anillos colocados, ¿sí?, en la cabeza, en el gante, en un pórtico circular que rodea al paciente. Desde la detección de estos fotones, el ordenador, o sea, el software, por ejemplo, el algoritmo, pues reconstruye el sitio de los eventos de aniquilación y la anatomía intermedia. El sitio de mayor acumulación del fluoro de oxiglucosa con el entorno, la anatomía, por lo tanto se toma pues una imagen como con una resolución de aproximadamente 4 milímetros. Entonces pues todo este sistema se compone de 3 subunidades: el ciclotrón, el laboratorio de radioquímica y la cámara de positrones, ¿sí? Entonces el ciclotrón, como lo vemos en la figura 2, pues en la primera, que está clasificada como figura 2, es un aparato que permite pues la aceleración circular de partículas cargadas que pueden ser positivas o negativas y que son aceleradas en un campo magnético oscilatorio hasta que alcanzan una energía cinética suficiente para producir reacciones nucleares al chocar con un material pues que se le llama blanco, formando así pues los radioisótopos emisores de positrón. En la otra figura, en la de la mitad, es el laboratorio de radioquímica, ¿sí? Se debe ubicar en la proximidad inmediata al ciclotrón. ¿Por qué? Porque el corto periodo de semidesintegración de los radionúcleos es importante. El proceso de síntesis en marcaje de las diversas moléculas orgánicas e inorgánicas es rápido y automatizado para reducir en lo posible la exposición a radiación del personal. Antes de la administración a los pacientes se deben controlar en el laboratorio las características de calidad radioquímica y farmacéutica de estas moléculas. La otra es la cámara de positrones, ¿sí?, que también llamado como tomógrafo Gantry PET. Es el aparato en donde se introduce al paciente para la realización del estudio. Consta de varios anillos adyacentes con numerosos detectores de centelleo, ¿sí? Estos detectores son cristales de bigermanato, de bismuto, entre otros. Los cristales llevan acoplados tubos fotomultiplicadores para la conversión de la luz originada en el centelleo y un impulso eléctrico y su amplificación. Pues con estos grandes equipos damos por terminado el video. Muchas gracias.